Hola, en este vídeo vamos a ver cuáles son las propiedades de los logaritmos y vamos a aplicarlas en algunos ejercicios. Antes de empezar con las propiedades de los logaritmos, recordamos la definición. El logaritmo en base a de b es x cuando a elevado a x de b. Lo tenemos aquí escrito. Si a elevado a x da b, el logaritmo en base a de b es x. La primera propiedad es que el logaritmo en base cualquiera de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 es 1. Otra propiedad es que el logaritmo en base a de a es 1. ¿Por qué? Porque a elevado a 1 es a. Es decir, 1 es el número al que tengo que elevar a para que me dé a. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, que son a y b, es decir, el logaritmo de a por b es el logaritmo de a más el logaritmo de b. También, evidentemente, esta propiedad la podemos aplicar al contrario. Si tenemos la suma de dos logaritmos en la misma base, eso es lo mismo que hacer el logaritmo del producto de a y de b. La siguiente propiedad nos dice que el logaritmo de una división es igual que la resta de los logaritmos del dividendo y del divisor, o del numerador y del denominador. Es decir, el logaritmo de a partido b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. También al revés. La resta de dos logaritmos en la misma base se puede expresar como el logaritmo en esa base de a entre b, de la primera expresión entre la segunda expresión. La siguiente propiedad nos habla del logaritmo de una potencia. Es igual al exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. O al revés, si tenemos un número por un logaritmo, es lo mismo que hacer el logaritmo de ese número elevado a este coeficiente que está aquí multiplicando como exponente. Esta última propiedad lleva como consecuencia la siguiente: el logaritmo de una raíz. El logaritmo de la raíz enésima de a es igual que la inversa del índice de esa raíz por el logaritmo en esa misma base del radicando de a. En realidad esta no haría falta aprendérsela si sabemos la anterior, ya que podemos considerar la raíz enésima de a como una potencia, la potencia a elevado a 1 partido por n. Si lo consideramos aquí, pues ya vemos que el exponente, que sería 1 partido por n, pasa multiplicando y nos queda el logaritmo de la base. Por tanto, lo fundamental, además de saber la definición, es saberse estas propiedades. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo de un cociente de una división es la resta de los logaritmos y el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Esta surge de aquí y estas salen por sentido común o por definición de logaritmo. Vamos a colocar ahora aquí las propiedades que acabamos de ver y vamos a aplicarla a varios ejercicios. Vamos a calcular el logaritmo de 2 más el logaritmo de 5 sin, evidentemente, utilizar la calculadora. ¿Qué tenemos? Tenemos la suma de dos logaritmos. Pues aquí tengo la suma de dos logaritmos es igual que el logaritmo del producto de esos elementos. Entonces esto es el logaritmo de 2 por 5. Es el logaritmo de 10. ¿Y quién es el logaritmo de 10? Pues este logaritmo, cuando nos indica la base, es que la base es 10. Aquí hay un 10. ¿10 elevado a quién me da 10? Pues a 1. ¿Vale? Eso es también una propiedad de los logaritmos. El logaritmo más de 10 es 1. Listo, así que el logaritmo de 2 más el logaritmo de 5 es 1. Pasamos al siguiente apartado. El logaritmo en base 2 de 6 menos el logaritmo en base 2 de 3. Tengo resta de logaritmos. Tenemos una resta de logaritmos y lo podemos transformar en un único logaritmo, como el logaritmo de la división. Pues es el logaritmo en base 2, siempre la misma base, de 6 entre 3. 6 entre 3 es 2, el logaritmo en base 2 de 2 también da 1, por la propiedad anterior. 2 elevado a 1 da 2. En el tercer apartado vamos a calcular el logaritmo en base 3 de 54 más el logaritmo en base 3 de 12 menos el logaritmo en base 3 de 8. Veis que todos tienen la misma base, importante. Tengo una suma de logaritmos y una resta de logaritmos. Vamos a combinar entonces estas dos propiedades. Suma de logaritmos se transforma en logaritmo del producto, resta de logaritmo de la división o del cociente. Entonces tenemos logaritmo de 54 por 12 menos logaritmo, bueno, aquí la base 3, por supuesto,
de 8. Y ahora lo transformamos en división. Logaritmo de 54 por 12 entre 8. 54 por 12 entre 8 es 81. Aquí se nos ha olvidado la base 3, pues esto es logaritmo en base 3 de 81. ¿Qué número? 3 elevado a qué número, que es el resultado del logaritmo, nos da 81. Pues 3 elevado a 4, por tanto el logaritmo en base 3 de 81 es 4. Vamos con el último apartado. 1/2 de logaritmo en base 5 de 100 menos logaritmo en base 5 de 0,4. Vemos que tienen la misma base, ahí no habría problema. Y tenemos que aplicar dos propiedades. Tenemos un número por logaritmo, aplicamos esta propiedad, o esta incluso, porque aquí tenemos 1 partido por n, la que queráis, podemos aplicar esta directamente, menos un logaritmo. Entonces aplicaremos después esta hacia acá. La primera, pues tenemos el logaritmo en base 100 de raíz cuadrada de 100 o de 100 elevado a un medio, que es lo mismo, pues raíz cuadrada de 100, menos logaritmo en base 5 de 0,4, pues este 0,4 lo podemos expresar pues como una fracción, 4 partido por 10. Y continuamos. Logaritmo en base 5 de raíz cuadrada de 100 es lo mismo que el logaritmo en base 5 de 10, porque la raíz cuadrada de 100 es 10. Menos, y ahora podemos simplificar esa fracción, en vez de 4 décimos, ponemos 2/5. Vale, pues logaritmo en base 5 de 10, pues ahora mismo no sabemos hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a pensar. 10 es 2 por 5, o sea que tenemos el logaritmo en base 5 de 2 por 5, menos el logaritmo en base 5 de 2/5 es el logaritmo en base 5 de 2 menos el logaritmo en base 5 de 5. Estamos transformando un logaritmo de una división en resta de logaritmos. Ahora tenemos el logaritmo de un producto, es el logaritmo de la suma de los logaritmos, logaritmo en base 2, logaritmo en base 5 de 2 más logaritmo en base 5 de 5, y quitamos aquí los paréntesis, menos logaritmo en base 5 de 2 más, porque hay que cambiar el signo ahí, lleva un menos delante, el logaritmo en base 5 de 5. Tenemos que logaritmo en base 5 de 2 menos logaritmo en base 5 de 2. Aquí estos se eliminan. Y nos queda logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de 5, 2 veces el logaritmo en base 5 de 5. Pero el logaritmo en base 5 de 5 es 1, así que 2 por 1, que es 2. Finalmente vale 2 esta operación. Vamos a seguir con otro ejercicio típico. Sabiendo que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,301 o 301 milésimas, vamos a calcular el logaritmo de 4 aplicando las propiedades. Tenemos que hacer que aparezca el logaritmo de 2 por algún sitio. Pues en lugar de logaritmo de 4 ponemos logaritmo de 2 al cuadrado. Aplicando esta propiedad, logaritmo de una potencia es la base por el exponente por el logaritmo de la base. Escribimos 2 por logaritmo de 2. Ya sabemos lo que vale el logaritmo de 2. 2 por 0,301, pues 0,602 aproximadamente vale el logaritmo de 4. Vamos con el logaritmo de 20. Vemos que el logaritmo de 20 no lo sabemos, solo sabemos el logaritmo de 2. Pues tenemos que transformarlo en algún sitio con un 2. Pues descomponemos el 20. El logaritmo de, por ejemplo, 2 por 10, ¿verdad? Así aparece el 2 y el 10 me va bien porque la base de este logaritmo es 10. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. Pues sé que el logaritmo de 2 por 10 es el logaritmo de 2 más el logaritmo de 10. El logaritmo de 2 es 0,301 según me dice el ejercicio y el logaritmo más de 10 de 10 es 1. Así que esto nos da un resultado de 1,301 aproximadamente. Vamos con el siguiente apartado, el logaritmo de raíz cuadrada de 8. A mí me gusta transformarlo en potencia para no tener que aprenderme esta. Quien se quiera aprender esta, perfecto. A mí me gusta más ponerlo como logaritmo de 8 elevado a un medio. Aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia, ponemos el exponente multiplicando y nos queda el logaritmo de la base. Pues esto sería un medio por logaritmo de 8. 8, pues el logaritmo de 8 no lo sabemos el logaritmo de 2. Entonces vamos a transformarlo. Un medio de logaritmo de 2 al cubo.
Otra vez el logaritmo de una potencia, así que 3 por 1 medio, 3 medios, logaritmo de 2. Y el logaritmo de 2 es 0,301, pues 3 medios por 0,301, lo metemos en la calculadora y obtenemos 0,4515. Y por último, el logaritmo de 0,2, vamos a pasarlo a fracción, es lo que se nos ocurre, de 2 partido 10, pues tenemos que el logaritmo de una división o de una fracción es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Pues es el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 10. El logaritmo de 2 ya lo conocemos porque nos lo dice el ejercicio y el logaritmo de 10 es 1. Pues 0,301 menos 1 es menos 0,699. Listo quedaría este ejercicio. Vamos a por otro. El siguiente ejercicio es bastante parecido, pero nos lo dan con letras. Nos dice el logaritmo de A es 0,1 y el logaritmo de B es menos 0,2. Calcula estos dos logaritmos. Empezamos. Logaritmo de una raíz cúbica. Pues sabemos, por ejemplo, por aquí, si no lo queremos pasar a potencia, esto es 1/3, la inversa del índice, por el logaritmo del radicando, que es todo esto a cuadrado partido 10b. Ahora tenemos, aparte del 1/3, el logaritmo de una división, de una fracción, pues lo pasamos a resta de logaritmos. Así que vamos a poner un corchete, esto sería logaritmo de a cuadrado menos, que es el numerador, logaritmo de 10b, que es el denominador. Volvemos a aplicar propiedades de los logaritmos. Logaritmo de a cuadrado, logaritmo de una potencia es 2 por logaritmo de a. Y logaritmo de 10 por b es logaritmo de un producto, es logaritmo de 10 más logaritmo de b. Y no olvidemos que lleva un menos, con lo cual va a ser todo negativo. Entonces aquí tenemos que esto es 1/3 por 2 logaritmo de a menos, ahora tendría logaritmo de 10 más logaritmo de b, pero como llevo menos delante, pues cambia todo a negativo. Menos logaritmo de 10 menos logaritmo de b. Ahora ya tenemos todo lo que indicamos aquí. Vemos que tenemos logaritmo de a, que lo vamos a sustituir por 0,1, logaritmo en base 10 de 10, que es 1, y logaritmo de b, que lo vamos a sustituir por menos 0,2. Entonces nos quedaría 1/3 por 2 por 0,1 menos 1 menos 0,2 más 0,2. Realizando estas operaciones nos queda un resultado de menos 1/5. Pasamos ahora al logaritmo de 0,1b al cubo. Lo primero es el logaritmo de una potencia. El 3 pasa multiplicando, como dice esta propiedad. Entonces tendríamos 3 por logaritmo de 0,1 por b, que es un producto. Así que 3 multiplica a. Ahora tenemos el logaritmo de un producto que lo vamos a transformar en suma de logaritmos de los factores. Logaritmo de 0,1 más logaritmo de b. Y ya estaría casi, porque 3 por el logaritmo de 0,1. 10 elevado a ¿quién? Da 0,1. Pues elevado a menos 1. Así que el logaritmo de 0,1 es menos 1 y luego más el logaritmo de b, bueno, es menos 0,2. Realizamos esa operación y obtenemos menos 3,6. Bueno, y por último vamos a realizar un ejercicio que ya no se trata de calcular, sino de transformar con las propiedades. Nos piden que estas expresiones en las que hay varios logaritmos las expresemos como un solo logaritmo, un logaritmo de algo. Entonces, tenemos aquí 2 por logaritmo en base 5 de x. Número por logaritmo lo vamos a transformar en logaritmo de potencia. Pues entonces sería logaritmo en base 5 de x al cuadrado. Este por ahora lo dejamos como está, logaritmo en base 5 de y menos 1. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la suma de dos logaritmos. Pues nos vamos aquí. La suma de dos logaritmos es el logaritmo del producto. Así que esto es el logaritmo en esa misma base de x al cuadrado por y menos 1. Y ya estaría expresado toda esta expresión con un solo logaritmo. Vamos al segundo. 2 menos 3 logaritmo de x más 1 medio logaritmo de y. Tenemos que expresarlo como el logaritmo de una sola expresión. Para ello, este 2 aquí tenemos que transformarlo en logaritmo. Estamos en logaritmo en base 10
2 es el logaritmo en base 10 ¿de quién? Pues es el logaritmo de 100. Porque el logaritmo de 100 vale 2. Es lo mismo poner 2 que poner logaritmo de 100. Vamos a expresar ahora menos 3 logaritmo de x como logaritmo de una potencia, es decir, logaritmo de x al cubo. Y lo mismo con el último, más, en lugar de poner un medio, vamos a poner logaritmo de y elevado a un medio, o lo que es lo mismo, logaritmo de raíz cuadrada de y. ¿Qué tenemos ahora? Venga, ya está un poquito mejor. Hemos conseguido transformar esto eliminarlo de aquí, esto eliminarlo de aquí. Tengo logaritmo menos logaritmo más logaritmo. Sumas y restas de logaritmo. Estas dos propiedades. La resta de dos logaritmos lo transformamos en logaritmo de la división hacia acá. Pues esto es entonces el logaritmo de 100 partido x cubo. Y ahora esto lo dejamos como está. Y ahora tenemos la suma de dos logaritmos. La suma de dos logaritmos lo transformamos en logaritmo del producto. Entonces es logaritmo de 100 partido x cubo por raíz cuadrada de y. Bueno, lo dejamos así o lo ponemos un poco más mono poniendo 100 raíz cuadrada de y partido x cubo. Ya hemos cambiado esta expresión donde intervenían varios logaritmos como el logaritmo de una sola expresión. Pues veis que aplicar las propiedades es muy fácil, es cuestión de práctica. Espero que hayáis entendido la explicación de estos ejercicios. Gracias por vuestra atención.